Vamos en esta mañana a continuar con el mensaje de la palabra del Señor que dejamos allá en Juan 13. Hoy estaremos compartiendo una palabra titulada Traición y Gloria, dentro del estudio de Jesús, el siervo amoroso. Así que vamos a dar gracias a Dios que en esta mañana, podemos todos no solamente escuchar su palabra, sino meditarla, interiorizarla, y después tenemos tiempo todo el día para ir mascullando aquello que escuchamos, porque su palabra está viva. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que no es una palabra muerta de una literatura. La literatura está bien, a mí me gusta bastante la literatura y he memorizado pasajes literarios, pero la palabra de Dios es algo que aunque memorice, realmente al ser de Dios, siempre que tú recites en tu interior algo de Dios, produce un efecto distinto que a una lectura, valga la redundancia, una lectura literaria. No estoy con esto diciendo que no haya que leer otros libros, por supuesto que sí, pero en esta mañana lo que nos toca en nuestro culto es escuchar la palabra de Dios. Amado Dios, te damos gracias porque un domingo más podemos acercarnos a tu palabra, Señor, con el único propósito de escudriñarla, de poder entenderla. Espíritu Santo de Dios, trae revelación y luz a nuestras vidas para entender aquel propósito con el que tú revelaste, Señor, estos textos que en esta mañana vamos a estar desglosando. Ayúdanos a nuestras vidas, Señor, levántanos, Señor, exhórtanos, ayúdanos, Señor, bendícenos, Señor, a través de tu palabra. Gracias que tu palabra es verdad y estamos contentos por ello. Bendice esta congregación, esta iglesia, y que este momento sea un momento de recogimiento donde estemos escuchando aquello que tú quieras, Señor, traer para cada una de nuestras vidas. Gracias te damos por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues como he dicho, esta lectura se encuentra en Juan 13. Empezaremos a leer el versículo 18, porque la pasada semana nos quedamos en el versículo 17. Todavía geográficamente estamos ubicados en el aposento alto, en Jerusalén. Jesús se ciñe la toalla, Jesús lava a sus discípulos, Pedro se niega y ahí ocurren más sucesos. Durante la cena ocurren varios sucesos. Ahora lo que va a ocurrir, por eso la predicación se titula Traición y Gloria, que va a haber traición por parte de dos de los discípulos. Siempre que hablamos de traición pensamos en Judas, ¿no? Judas y Pedro. Ambos le traicionaron en distintos contextos. Judas le niega, le vende y Pedro le niega. Así que, por lo tanto, lo que pasa es que cada uno con consecuencias distintas por estar basado en emociones distintas. Bien, los textos que vamos a estar hoy estudiando, quizás hasta el 38 si es que llegamos, pues vamos a ver eso, dos traiciones al principio y al final, y en medio el mandamiento de que nos amemos los unos a los otros, y por otro lado que Jesús nos hace girar la cabeza hacia que su muerte es su gloria. Vamos a hablar de la gloria de Dios, de la unidad entre los hermanos, y eso dentro de un paquete lleno de traición y de negación. ¿Por qué? Pues porque lógicamente siempre el bien triunfará sobre el mal. Jesús despide a Judas después de favorecerlo. Él le va a favorecer. Hasta última hora, ayer estuvimos discutiendo este texto porque este texto tiene molla, llamamos hasta incluso al seminario a ver si nos traían respuesta a algunos textos, porque no es fácil, es un texto difícil. Pero bueno, con la ayuda del Señor hasta donde lleguemos en esta mañana. Jesús sabía que Judas le iba a entregar y a pesar de ello le da la oportunidad de que así sea. Pero por otro lado nos encontramos con el texto de que estaba escrito para que se cumplieran las Escrituras, y ahí empieza el problema teológico mental. Pero nosotros vamos a aparcarlos en esta mañana y nos vamos a centrar única y exclusivamente en el texto. Dice así el versículo 18 del capítulo 13 del Evangelio de Juan. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumplan las Escrituras. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, el talón. Desde ahora os lo digo antes que suceda, que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Aquí está diciendo claramente delante de todos sus discípulos, porque se supone que estaban en el aposento alto, sino que está diciendo que hay uno entre ellos que está comiendo el mismo menú que está comiendo Jesús en esa noche, que
va a levantar contra él su pie para pisar. El calcañar, suele decir la Biblia, pero es la parte trasera del pie, el talón, como lo conocemos vulgarmente. Y Jesús dice, yo os lo voy a anunciar antes de que suceda para que veáis que yo soy. Y de nuevo vuelve a surgir un yo soy de tantos que se encuentran en el libro de Juan, y me reitero que es un libro que habla de que Jesús es el Mesías y que Jesús es Dios. De ahí el yo soy el camino, yo soy la resurrección, la verdad, la vida, yo soy la luz del mundo, y aquí dice para que creáis que yo soy. Si lo leéis en el contexto griego, es tremendo, porque está hablando del verbo ser en sus tres tiempos, pasado, presente y futuro, el que fue, el que es y el que será. Vais a creer que yo soy Dios porque yo tengo clarísimo lo que vosotros no tenéis, que hay uno de vosotros que me va a entregar. Yo sé a quiénes he elegido. No me pilla por sorpresa esta traición, está diciendo Jesús. A mí no me pilla por sorpresa, yo lo sé. De hecho, Él no escoge sin conocimiento de quiénes son, incluso de lo que harán. Y aquí viene la famosa pregunta que diverge a la Iglesia en lo que actualmente se conoce como calvinismo crudo, calvinismo... Pero no vamos a meternos en teología, porque yo he venido a gozarme, no a hacer discusiones teológicas. Si Dios ya sabe lo que va a acontecer, entonces, ¿qué tiene que ver nuestra decisión o elección? Porque el ser humano tiene un libre albedrío para escoger decir sí o decir no. Y el que Dios sepa de antemano lo que yo voy a hacer no va a cambiar para nada mi libre decisión. Cuesta entenderlo, yo lo sé. Pero así es como yo lo creo y como yo quiero compartirlo siempre que Dios me dé la oportunidad de hacerlo. Era importante, era muy importante para Jesús decir a los discípulos en aquella noche que Él no estaba sorprendido por la traición que iba a suceder en breves instantes. Yo no estoy sorprendido. Los que estaban sorprendidos eran los discípulos. ¿Con qué disimulo actuaría Judas todo el tiempo? Que los discípulos no sospecharon absolutamente nada. Y Jesús dice, aquel que levantó contra mí su calcañar. La palabra calcañar la vemos por primera vez en el libro de Génesis, el primer preludio, la primera profecía mesiánica donde Dios está diciendo a la mujer que come del fruto, le da al hombre y después cada uno se justifica diciendo yo no la mujer, yo no la serpiente, y Dios tiene que intervenir y le está diciendo de la descendencia de ella, de Eva, nacerá alguien, Jesús. Tú, Satanás, le herirás en la cabeza. Y él, como dice, en el calcañar, en el calcañar. O sea, le pisarás con todo el calcañar, le aplastarás la cabeza a Satanás. Ya hay un preludio de una primera profecía mesiánica en el capítulo 3, creo, de Génesis. Bien, Jesús cuando está diciendo levante contra mí el calcañar, buen conocedor como buen rabino judío, conocía las Escrituras y conocía todos los salmos. Y estaba pensando en el Salmo 41:9. Jesús cuando estaba diciendo estas palabras a sus discípulos pensaba en el Salmo 41, versículo 9, que dice lo siguiente: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ya estaba escrito la posterior traición de Judas, como ya estaba escrito la venta de las 30 monedas, como ya estaba escrito que Jesús tendría sed en la cruz, como ya estaba escrito que el Hijo del Hombre era necesario que fuera levantado, como ya estaba escrito que todos los huesos del costado de Jesús se podían contar por la tensión que mantenía en la cruz. La palabra de Dios es pura profecía mesiánica en el Antiguo Testamento para que cualquier ser humano se doblegue. Solamente por el estudio de la literatura bíblica el ser humano tiene que rendirse. Y si no se rinde, no es porque no tenga evidencia, es porque no le da la gana, porque el pecado es más sabroso que el arrepentimiento. Esa es la realidad. Y después la razón, pues para justificar nuestros actos, que es lo que normalmente usamos. Tenía todo el sentido de un ataque traicionero, inesperado. Jesús lo esperaba, los discípulos no. Y Judas tomó ahí una cruel ventaja contra la traición de Jesús. Ya había acordado la venta de 30 piezas, ya Jesús lo sabía, pero en la mesa comiendo nadie se esperaba esta traición. Mirad, en la cultura bíblica, en la tradición o en el código de hospitalidad que había antaño, en el siglo I, era que compartir la mesa significaba
que si alguien comía pan contigo es porque tú le estabas abriendo las puertas de tu casa, lo más íntimo, tu alimento, le estabas pues ofreciendo una hospitalidad. Si esa persona después te traicionaba, levantaba contra ti su calcañar, eso era una gran traición. Apariencia de amistad, pero con traición escondida. De hecho, Judas tuvo iba a decir una palabra muy vulgar, el morro, tuvo la poca vergüenza de aceptar el trozo de pan que con tanto amor se lo daba el Señor Jesús. Normalmente es un gesto que se ve en las parejas, ¿verdad? Cuando están comiendo, toma mi amor, prueba esto, prueba lo otro. Jesús hizo esa prueba de amor en la mesa con Judas y le dio a probar de un bocado y él lo aceptó, a pesar de lo aceptó. Jesús sigue diciendo en estos textos, desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Os estoy adelantando un acontecimiento para que cuando llegue el acontecimiento y veáis que se cumpla tal y como yo lo he dicho, vais a entender que yo soy Dios. Ahora ya Jesús no tiene ningún tipo de pudor para descubrirse delante de los suyos de que Él es el mismo Dios hecho carne. Jesús no les dijo a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría porque se acabara de entregar. Porque alguien le dio el chivatazo, mira Señor, me he enterado que Judas antes de venir aquí ha estado allá y te ha vendido. ¿Qué? ¿Se va a enterar? No, él no se enteró ipso facto en aquel momento porque alguien se lo dijo, él lo sabía, porque claro, Jesús, conocedor de las Escrituras, de la profecía mesiánica, sabía que aquello estaba escrito. Jesús supo siempre que Judas le iba a entregar. Y lo dijo públicamente para los que le eran fieles, permanecieran más fieles todavía, confiados en Él. Cuidado, que a pesar de todo lo que habéis visto, milagros, resurrecciones y demás, a pesar de todo eso, y demostrar que yo soy el que soy el mismo Dios, hay uno entre vosotros que me va a entregar. Y me imagino que todos se quedarían sorprendidos, como diciendo, es imposible. ¿Quién es? ¿De quién se trata? Ahora veremos quién es el más curioso y quién es el que se lo dice. Y así vamos a ver la ubicación de cómo se estaban sentados, no en la mesa, en el suelo, no había mesa, había una U, reclinados con la mano izquierda sobre la mesa y con la derecha comiendo. Y cada cara de cada comensal de la derecha apoyado sobre el que se encontraba a la izquierda, con los pies hacia la derecha. Buscarlo si queréis, forma de comer la Pascua en el siglo I, y vais a ver que no tiene que ver nada con el cuadro de Leonardo da Vinci de la Santa Cena. Eso es lo que nos vende el arte, lo que nos vende la cultura, la escultura, el mundo pictórico, pero la realidad real no fue así, como estuvieron cenando. Y eso explica muchas cosas, aun como aquella mujer pudo lavar en los pies a Jesús, por la forma de sentarse, no habría podido lavar los pies de otra forma, si se hubiera sentado de la forma occidental, como nosotros lo hacemos en cada mesa. Y remata esto que he leído diciendo, el que recibe al que yo enviare, yo envío a alguien y lo recibe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto se llamaría propiedad transitiva en matemáticas. Está dando a entender, el que recibe al que yo envíe, está recibiendo al mismo Dios, porque yo soy Dios, yo y el Padre somos uno. Y esto Jesús se lo recuerda a todos los discípulos, y él sabía que Judas estaba delante. Y le estaba dando a entender, Judas, es que aunque me entregue, no vas a ganar nada, porque mi obra aún no ha terminado. Judas pensaba en lo más profundo de su corazón que iba a cambiar el curso de la historia con aquel protagonismo y con aquella venta. No, al contrario, lo aceleró, dignificó la muerte de Jesús e hizo que el pueblo de Dios estuviéramos más unidos que nunca. Por eso cuando venga una tormenta, una nebulosa oscura, piensa que nosotros siempre vamos a salir de todas. Siempre vamos a salir de todas las tormentas. Cuanto más oscura se ponga tu vida, mejor. Uy, esto suena algo extraño, mejor. Entre la primera y la segunda traición, la gloria de Dios y el amor de los discípulos. Eso se encontraba en medio de ambas traiciones. Judas no ganaría esta batalla, la tenía perdida, porque la obra del Señor Jesús iba a continuar y ellos serían enviados posteriormente. A Judas quizás se le escapó el detalle de que Jesús resucitaría. Se le escaparon muchos detalles. A Judas se le escapó el detalle de que Jesús no era un político que iba a traer paz sobre la opresión romana, sobre el Estado de Israel. Para nada, para nada. Eso no lo sabía Judas. Él solamente veía dinero. En aquel perfume de nardo puro vio 300 denarios. Y en el Señor Jesús
vamos, que minutos antes en la cena había estado lavando los pies, humillándose como un vil criado. Eso aceleró seguramente el deseo de traicionarle. Pero ¿qué tipo de líder tengo? Que se agacha a oler los pies a sus discípulos. Imposible que este sea el Mesías. Y eso aceleró su venta, aceleró su traición, aceleró su entrega. Seguimos leyendo en el versículo 21 al 26 en esta mañana. Jesús identifica a Judas como su traidor y le muestra su amor por última vez antes de entregarle, quiero decir. Leo. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, a la derecha. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Judas, el impetuoso, el emocional, el sentimental, le hizo seña: ¿quién es? Le haría así un gesto a Judas. Espérate, voy a preguntarle al maestro. ¿Dónde estaban ubicados? Pedro no quería quitar. Al lado del maestro seguro que no, porque si no directamente Pedro se lo había preguntado a Jesús. Se lo dijo a Juan para que Juan a su vez se lo preguntara a Jesús. Y Jesús se lo dijo: el que va a comer conmigo, a quien le voy a ofrecer un pan de forma muy amorosa, muy cariñosa. Pero hemos empezado estos textos a decir que se conmovió en el espíritu. Se conmovió, quiere decir que Jesús no era insensible, tenía emociones, tenía sentimientos. Y él no era insensible ni siquiera emocionalmente, ni siquiera estaba distante de los hechos que iban a rodear a su posterior e inmediata crucifixión. Para nada, él tenía sentimientos, tenía emociones y seguía amando a Judas. Él amaba a Judas, se preocupaba por su bienestar mucho más que por su bienestar propio, a pesar de. Ese es el amor incondicional del que esta mañana estamos hablando. A pesar de saber que le iba a traicionar, a pesar de, procuraba el bienestar de aquel que le iba a traicionar y vender. Ese es el amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo. Si sabemos que alguien nos está traicionando, lo primero que sale, es verdad, es revancha. Madre mía, no hemos conocido técnicas de revancha, ¿verdad? Humanamente aquí en la mente las tenemos todas, revancha, la revancha. Jesús no pensó jamás en su vida en la revancha. Daros cuenta que Juan retrata a Jesús como en control de la situación. El que Jesús estuviera en control de la situación no quiere decir que fuera indiferente a esa situación. Claro que controlaba, sabía lo que iba a acontecer, pero era un ser humano que tenía emociones, por eso llora cuando Lázaro muere, porque empatiza con el dolor de Marta y de María, y él llora. Y aquí también estaba conmovido porque uno de los suyos, que había caminado con él 3 años, le traicionara de esa manera, la de chistes, chascarrillos, bromas que habrían gastado entre ellos en esos 3 años, y al final va y le traiciona. De cierto os digo, hemos empezado a leer: uno de vosotros me va a entregar. Vemos que Jesús estaba en control de los eventos. Él no fue tomado por sorpresa. Dudando de quién hablaba. Los demás dudaban de quién hablaba. No era evidente, para nada. No tenían ni la mínima sospecha. Qué bien se lo montó Judas. No era evidente que Judas era de quien hablaba. No era evidente. No había nada sospechoso sobre Judas. Para nada. Él era simplemente el tesorero y ya está. Ellos se preguntaban si Jesús se refería, ¿es que ha ocurrido algo recientemente? A una traición accidental, involuntaria, momentánea, temporal del momento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Algo que cualquiera de ellos podría haber cometido, lógicamente. Daros cuenta que Mateo aquí enfatiza, Mateo 26, 22, enfatiza un dato más que nos recoge Juan. Que cuando Jesús dice que uno le va a entregar, no solamente se sorprenden, sino que se ponen a preguntar. Mateo 26, 22 dice: y entristecidos en gran manera, era motivo de tristeza, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor,
soy yo, Señor, porque dice aquí cada uno de ellos. Sigo leyendo en nuestro texto, no en nuestro texto de Juan, sino repasando la lectura que hemos hecho. A este hizo señas Simón Pedro. ¿A quién? A Juan, que estaba a la derecha de Jesús. Le hace señas para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Le haría una seña diciendo, pregúntale, dile quién es, un gesto. Espera, voy, para allá voy. Con gestos en la mesa se entendieron, no se chillaba, no se gritaba. La pregunta de Pedro, para Juan, daros cuenta que siempre que Juan hable de Juan, porque este es el Evangelio de Juan, y cuando Juan habla del mismo, habla como el discípulo a quien Dios amaba. Me encanta. Él no dice, cuando yo estaba sentado, no, el discípulo a quien Jesús amaba, y está hablando del mismo, porque Juan escribe sobre los demás y sobre el mismo. Por lo tanto, la pregunta de Pedro para Juan, que aquí se menciona como el discípulo a quien amaba, pues puede haber sido motivada quizá, conociendo un poco a Pedro, esto ya es una suposición que no es bíblico, pues para tomar medidas preventivas, no sé. Pedro no podía preguntarle directamente a Jesús, no lo tenía cerca, por eso utilizó a Juan, al discípulo que tenía a la derecha, para que se lo dijera y él enterarse, lógicamente, quería saber lo que podía hacer ante semejante situación. El hecho de que Pedro le hiciera señas al discípulo amado, pues es un intento, pues para recabar información. Igual nosotros lo habíamos hecho exactamente igual. Sobre la identidad del traidor, lo que nos sugiere, y ya lo hemos dicho, es que Pedro no estaba cerca de Jesús, sino si hubiera estado cerca, pues le habría preguntado directamente. Aquí, al cual Jesús amaba, me reitero en esto porque es interesante, Juan, cuando se refiere a sí mismo en el Evangelio, él nos dice, y Pedro me preguntó a mí. Pedro preguntó al discípulo a quien Jesús amaba, y estaba hablando de él mismo. Daros cuenta que siempre que aparece esta frase, aparece 4 veces en el Evangelio de Juan, todas conectadas con la cruz, todas conectadas con la cruz de Cristo. ¿Cuáles son las 4 veces? Primero, aquí en el aposento alto. Posteriormente, no vamos a buscar los textos, en la cruz de Jesús. También se habla de Juan como el discípulo a quien Jesús amaba. En la tumba vacía, también Juan menciona a Juan como el discípulo a quien Jesús amaba. Y con el Jesús resucitado ya en el mar de Galilea. Allí se menciona a Juan como el discípulo a quien él amaba. Cualquiera puede pensar que esto era prepotencia por su parte, pero no es así. El predicador Spurgeon dice, sabemos que debía haber sido Juan quien habló de Juan por muchas razones, pero aún así él no lo dice. Él, Juan, esconde a Juan detrás del amor de Jesús. Él esconde a su personaje detrás del amor de Jesús, lo cual prueba que Juan se glorió en el amor de Cristo, pero no alardeó nunca sobre ello de forma egoísta. Él se gloriaba, como diciendo, es que a mí me amaba, es que me amaba. Pues ese discípulo al que amaba tanto Jesús es al que Pedro le hizo señas para enterarse de quién era el traidor. Dice que estaba recostado cerca del pecho de Jesús, más o menos, pues ya os he hablado de la ubicación. Nos sigue diciendo este predicador Spurgeon, a cada lado de Jesús, se sentó un discípulo. Uno de ellos fue Juan, quien escribió Apocalipsis, a la derecha, y a la izquierda, el sitio preeminentemente de honor, lo tuvo Judas, en la mesa, un muñeco del diablo. Uno de ellos escribió Apocalipsis, el vidente, no en el sentido peyorativo de la palabra vidente, el vidente de los acontecimientos finales, Juan, y el otro fue el hijo de la perdición, uno a la izquierda y otro a la derecha. 2 personajes antagónicos sentados y Jesús en el centro. Increíble. Las lecciones que el Señor nos da hasta el momento de su muerte. El lugar de honor, según la tradición rabínica, era a la izquierda. El segundo lugar era a la derecha. Y así por eso el invitado, en este caso Juan, pues estaba cerquita de Jesús, con la cabeza cerca de su pecho, y tenía, estaba cerca de él para poder hacerle la pregunta que le había pedido Pedro que le hiciera.
Esta era la posición del discípulo amado. Dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. ¿Cómo al que le di el pan mojado? Hay personas que cuando leen esto creen que eso fue como una acción de descubrirlo. Para nada. Esto era una manera de cortesía, era como un brindis, como brindar. Vamos a brindar por nosotros, porque muchos años más podamos reunirnos. Era como un brindis. Le entregó pan mojado y designaba un honor especial. He dicho algo así como un brindis en un banquete. Era una manera de cortesía, lo he retomado completamente de la Mishnah, de un libro judío, estas costumbres. Era una marca de cortesía y una marca de estima. Bueno, ya lo hemos dicho para no repetir constantemente que Judas estaba en el lugar principal. De hecho, en el relato de Mateo está claro que podía hablar con él sin ser escuchado. Creo que hemos leído Mateo 26-25, en Mateo 26-25, cuando todos están preguntando, ¿seré yo, seré yo, seré yo? El mismo Judas se atreve a preguntarle si es él. Y como estaba a su izquierda, no se enteró nadie. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, ¿soy yo, maestro? Porque no me imagino que diga, ¿soy yo, maestro?, para que se enterara toda la mesa. ¿Soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Se lo dijo al mismo en la cara, al que estaba sentado en el lugar de honor. Cuando Jesús le ofrece este bocado especial a Judas, como era común en un anfitrión ofrecer a un invitado de honor, eso es una marca, que no se nos olvide, de amor divino. Es esa marca de amor que busca derrotar el mal con el bien, el mal con amor. Intentó derrotar el mal, intentó derrotar a Satanás con un gesto de amor, pero había ya abierto las puertas de tal manera al enemigo que en ese acto de amor cambió la actitud de Judas para nada. Pero Jesús lo intentó hasta última hora. Jesús sabía que estaba en su contra y sin embargo su amor en ese gesto creció en lugar de disminuir. En nuestra calidad de seres humanos, nuestro amor disminuye por una persona que nos traiciona, pero estamos hablando de Jesús. Delante de una persona que le traiciona, su amor crece, crece y crece, a pesar de saber que se la va a jugar, que se la va a hacer. Le dio la oportunidad de arrepentirse sin revelarlo como traidor delante de sus discípulos. Él para nada. Él dijo uno de vosotros, pero dijo, ¿sabéis que Judas? Así sonaba un poco como, ¿verdad? Muy vulgar el delatarle. No. Le dio la oportunidad con ese gesto de amor, mirándole, diciendo, cuidadito, que el que yo envíe, el que reciba al que yo envíe, me va a recibir a mí, quien me recibe a mí, va a recibir al Padre. Y Judas estaba escuchando la misma retahíla que el resto de los discípulos. Del 27 al 30, seguimos leyendo. Judas se marcha, ya con el bocado se marcha. Y después del bocado Satanás entró en él. Fíjate, y después del bocado Satanás entró en él. Quiere decir que antes del bocado Satanás estaba rondando, pero no estaba dentro de él. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pronto es una cosa, pero más pronto quiere decir ya, más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, salió y era ya de noche. Las cosas oscuras ocurren de noche, las cosas diabólicas ocurren de noche, los clubs nocturnos, los tráficos de blancas, las tratas, todas las cosas así muy diabólicas en este planeta ocurren de noche y ocurren a oscuras. Y en ese momento Judas sale de noche y estaba lleno de oscuridad, de tiniebla, porque después de haber probado que no rechazado el bocado, entró Satanás dentro de él. Y después del bocado, Satanás entró en él. Ya se encontraba, ya lo tenía en el corazón Judas, ya desde Juan 13, al principio lo leímos, entregar a Jesús. Sin embargo, cuando Judas rechaza el amor de Jesús, cuando rechaza el amor de Jesús, ahí rompe una barrera y ya Satanás tiene vía libre para entrar dentro de su vida y dentro de su corazón.
Aquí lo he escrito. Al aceptar el bocado, Judas demuestra ser totalmente inmune al llamado del amor. Personas que llamamos insensibles. Personas completamente insensibles. Tiene muchos nombres, ¿verdad? No sé ahora cómo se le pone nombre a todo, a los niños le ponen muchas vocales, HDI, HCPP, no sé, todo el mundo tiene algún trastorno. Nos quieren encasillar a todos, pero no, somos seres humanos, pero bueno. Al aceptar el bocado, Judas demuestra totalmente ser inmune al amor. Es que siempre fue inmune al amor, yo me imagino que no. Aquí más que nunca, porque ya le había dado, la Biblia dice, ni deis lugar al diablo, y él dio lugar al diablo, y el diablo entró dentro de él, y lógicamente aceite y agua como que no se pueden disolver, texturas distintas, densidades completamente distintas. Y desde este momento, Judas se vuelve un arma maligna en las manos del mismo Satanás. De hecho, Satanás no habría entrado en él si él no le hubiera dado permiso. Tendría que haberle dado permiso. Si Judas hubiera estado dispuesto a decirle no al adversario, el poder intercesor de su maestro hubiera estado disponible para él. Pero ya era incapaz, ya además estaba todo escrito. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto, le dice. De hecho, cuando hemos leído Mateo 26-25, nos dice algo más que Jesús le dijo a Judas. Cuando Jesús dijo que alguien lo traicionaría, lo repito de nuevo, todos preguntaron, ¿seré yo? Y ahí me quedé. Y posteriormente leí el otro trozo y ahora los uno ambos. ¿Seré yo? Por eso Judas le pregunta, ¿seré yo? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Eso se encuentra en Mateo 26-25. Y el punto es que Judas sabía mucho. Judas no solamente sabía que le iba a entregar, sino que Judas sabía que los discípulos le iban a dejar tirado también, porque entre ellos lo habían hablado. Uy, como lo cojan preso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué ocurre en el huerto de Getsemaní? Cuando prenden a Jesús salen todos corriendo. Jesús se queda completamente solo y Judas ahí pudo crecerse. No solamente soy yo el que te va a traicionar, sino que el resto te va a dejar tirado. ¿Estamos todos en la misma onda? No, te equivocas, Judas, todos no estamos en la misma onda. Él ya tenía en su corazón de hace tiempo traicionarle porque esperaba un Jesús completamente distinto. ¿Qué le llegó en ese momento a Judas antes de salir del aposento alto? La convicción de que había sido descubierto, he sido descubierto. 2, la maravillosa seguridad de que aún era amado por el Maestro. Tenía claras dos cosas, que había sido descubierto por aquel que tantísimo le amaba. ¿Por qué? Porque el regalo de comida era un símbolo de amistad que él rechazó. Y él cerró el corazón a ambas cosas, cerró el corazón. Y cuando él cerró el corazón a Cristo, pues lógicamente sabemos a quién se lo abrió, al diablo. ¿Sabéis por qué? Porque la Biblia lo dice, no existe purgatorio en la vida cristiana. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Cómo está regular? Regular no existe. ¿Cómo está en Cristo? Sin Cristo, a medias no se puede. Estoy casi embarazada, no, o embarazado sin embarazar. En Cristo se tiene a Cristo, no se tiene a Cristo. No hay. Las medias tintas nos gustan, los tonos grises de vez en cuando nos gustan porque nos da un poco de cuarterillo para hacer lo que a nuestra voluntad le da la gana. Pero ¿se está en Cristo o se está fuera de Cristo? Ninguno de la mesa entendió nada. Si ellos, especialmente Pedro, hubieran sabido, habrían detenido a Judas. Judas, ¿qué has hecho? Ellos creyeron, bueno, pues Judas va a salir. Fíjate lo que pensaron, que Judas cuando salió y había entrado Satanás en su corazón, pensaron que iba o a dar limosna o a comprar algunos alimentos. Era lo que hacía habitualmente. Por eso pensaron exactamente lo mismo. Hemos leído que diese algo a los pobres. Daros cuenta, Jesús vivía de la caridad. Jesús vivía y los discípulos vivían de la caridad pública. Y aún los que viven de la caridad comparten lo poco que tienen con los que tienen menos. Esto es una lección que podemos aprender. Jesús vivía de la caridad, de los donativos. Y los que viven de la caridad, repito, lo dice un tal Clark, se espera que dividan un poco con los que se encuentran en una angustia y necesidad más profunda. Y a su vez estos pueden compartir con gente que está peor que ellos. Había un poema que ahora habría venido al caso de alguien que comía algo y tiraba las cáscaras de algo por si quizá alguien
tenía más necesidad que él, iba detrás de él recogiendo lo que él tiraba porque no necesitaba. Un poema muy bonito, me hubiera gustado verlo, no lo he encontrado. Lo tenía en un libro de texto de hace muchísimos años. Dice que luego salió, y salió de noche. Eso también lo hemos dicho, que él salió de noche. Sigo adelante. Judas muestra aquí una cosa que a mí me toca el corazón. Que los hombres caídos y las mujeres caídas necesitan algo más que un ejemplo, incluso que una buena enseñanza. Judas tenía un corazón tan sumamente ya corrompido y pervertido que tuvo el mejor ejemplo, tuvo el mejor maestro, tuvo la mejor enseñanza y aún así se perdió. Y yo digo, Señor, ¿es posible que después de estar a lo mejor 20, 30 años escuchando el Evangelio, tantos mensajes, y que alguien quizás se pierda? Y que la única cosa que tenga que decir al Señor, Señor, sí, yo escuché, pero nunca me decidí por ti. De hecho, cuando hablo, no nombro ni siquiera al Señor Jesús. Yo me escondía entre ellos, pero nunca hablaba de ti. Me gustaba su forma de ser, pero nunca te conocía a ti. Conocía a los que te conocían a ti, pero a ti no. ¿Cuánta gente puede estar entremezclada dentro del pueblo de Dios y que todavía no hayan tenido una experiencia personal con el Señor Jesucristo? Un nuevo mandamiento os doy, 31 y 32 versículos. Ahora Jesús, en medio de todo esto, ya Judas se ha ido, ahora dice, bueno, ha pasado la tormenta, ahora os voy a hablar de algo más maravilloso. Y les dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Cómo se atreve Jesús a hablar de gloria, gloria, gloria? Que 5 veces dice la palabra, glorificará 2. Y la otra es, que la tengo aquí, y glorificado 3. Glorificado y glorificará. ¿Cómo se atreve a hablar de gloria, que está hablando de algo celestial, en un momento tan sumamente trágico? Por lo que he dicho antes, cuanto más trágico esté tu momento, más gloria de Dios hay a tu alrededor. Más gloria de Dios siempre va a haber a tu alrededor, cuanto aparentemente parezca que la situación en tu vida está oscura. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, acaba de decir Jesús a sus discípulos. Jesús sabía que en cuanto Judas saliera por la puerta, se había puesto en marcha todo su arresto, juicio, humillación, condenación, azote, crucifixión. Pero él no habló de la muerte como algo trágico, habló como de una glorificación. Ahora vendrá la gloria de Dios. Después de todo esto aparente malo, no te tengáis miedo a las malas noticias. Pobre de aquel, dice la Biblia, que le tiren, no tengáis temor de las malas noticias, para nada. Glorificado, 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 glorificará, glorificará. 5 referencias a su gloria. Porque él veía la cruz, mira, el mundo ve la cruz, ¿sabéis cómo? O lo veían los verdugos de la época, como un lugar de humillación, un desgraciado era el que moría en la cruz y un maldito. Pero Jesús veía la cruz y podía decir glorificado. Viendo la cruz podía decir glorificado. Claro, él tenía claro que la cruz era el paso para la salvación de lo que hoy en el siglo XXI nos estamos sentando en esta congregación para hablar de que aquel acto nos ha salvado y de que cuando dejemos esta tierra le veremos cara a cara. Es que el acto que hizo ha salvado a la humanidad, pasada, presente y los que han de venir todavía hasta que Cristo venga. El amor de Jesús ya se había revelado de muchas maneras, con ellos, lavándole los pies. Pero ahora en la cruz, el amor de Dios se iba a redefinir. ¿Sabéis lo que es una definición? Una definición es describir algo hasta su último detalle. Pues el amor está descrito, podéis buscarlo en la RAE. ¿Cómo se describe el amor? Pues no hay definición tan perfecta como la que Jesús en la cruz redefinió sobre lo que es el verdadero amor. Hizo una definición increíble. Mirad, si su muerte es su glorificación, debe ser porque en esa muerte algo es hecho que no hizo durante la vida, hizo algo mucho más. Él comió todos los pecados de la humanidad, hasta el Padre tuvo que apartar el rostro de él porque pecado y luz no compaginan, porque cargó con el pecado de toda la humanidad. Eso hay que entenderlo. El misterio de la cruz, ahí se encuentra cualquier duda teológica, psicológica y todas las lógicas que queramos. Mirad, él ve su corona de espinas como la diadema de Salomón, llena de diamantes. Él ve sus verdugones, ¿sabéis lo que es un verdugón? Moratones. Él ve sus moratones como lentejuelas.
sus golpes en la cara como lingotes de oro, sus heridas como gemas, sus escupitajos como dulce ungüento, su cruz como su trono. Eso nos dice un tal Trapp, que es un misionero inglés. Él veía todo lo que nosotros vemos nefasto y negativo, él lo veía positivo, veía gloria, veía riqueza. Así que Jesús revela su pronta partida, y aquí es donde vamos a estar terminando con también el anuncio de que Pedro le va a entregar. Estamos en el versículo 33, hermano. Dice así, ahora se dirige de forma cariñosa a sus discípulos y les dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y Pedro, como siempre, que no, que yo he dejado mi familia, mi esposa, hijos, mis vecinos, mi trabajo, mi barca, mis redes, y yo que he dejado todo, no podemos ir donde tú vas. Pues si lo sabemos, no te hubiéramos seguido. Pues sí que es difícil ser cristiano. Yo pensaba que solamente se trataba de 2 alabanzas, aleluya, y ya está, pero también este problema puedo tenerlo, y este, y el otro, y claro, de eso se trata la vida cristiana, de ver la corona de espinas como la diadema de Salomón. Eso es difícil. Jesús sí lo veía de esa manera. Hijitos, qué forma tan cariñosa, de ternura, de cuidado Jesús hacia sus discípulos. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y lógicamente 34-35 responde. ¿Quién va a responder? Pedro. Responderá más tarde. Aquí le habla de un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Nuevo, la traducción de aquí de nuevo, que es klein, en griego, quiere decir fresco, no novedoso, fresco, algo fresco. Eso se nota en la frescura de la predicación, porque dice la Biblia que Jesús, cuando predicaba, la gente se entusiasmaba, porque no predicaba como los escribas y fariseos. Porque cuando se subía a un púlpito, un escriba y un fariseo, la gente se dormía en la iglesia, se dormía en la sinagoga. ¡Qué aburrimiento! La religión aburre, y mucho. Pero cuando hablaba el Hijo de Dios, la gente estaba con los ojos abiertos de par en par, porque había vida. Y cuando hay vida, la gente está atenta. Cuando hay muerte, la gente se aburre y se duerme. Y entonces entramos en la teología, y venga, y a la razón, y no salimos nunca de ahí. Por eso la palabra del Señor dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, por su interior correrán ríos de agua viva. Y qué hermoso que por tu vida corran los ríos de agua viva, pero no hablo de emociones, hablo de ríos de agua viva reales. El Espíritu de Dios se encuentra en esta mañana aquí, en este lugar, y está tocando nuestras vidas, nuestros corazones. Es que no lo estamos sintiendo, que no es religión, que es salvación, que es vida eterna. ¿Qué nos queda en esta tierra? 20, 30 años, nos vamos a encontrar cara a cara con Dios, y eso va a ser para siempre. ¿Por qué perdemos el tiempo en cosas que no valen? En dimes y diretes, me han dicho, que te han dicho, que le han dicho, que no te digan más nada. Que todo lo que tengamos que decir, que se lo digamos al Maestro. Señor, sálvame, me quiero ir contigo, no quiero perder más el tiempo en tonterías. Y este mandamiento nuevo no es que se acabara de inventar, sino que se iba a presentar de una forma nueva y de una forma fresca. Repito, si lo buscáis en un diccionario, ahora tenéis Google, buscáis la palabra nuevo bíblico, dice kainén. Frescura, lo opuesto de obsoleto o caducado. La palabra para nuevo dice: un mandamiento nuevo, fresco y no caducado os doy. El amor de Dios no se caduca, no tiene fecha de caducidad. Nuestro amor tiene fecha de caducidad en cuanto nos la hace, pero el amor de Dios no tiene fecha de caducidad nunca. Cuanto más arremeten, cuanto más nos traicionan, más amamos. Ese es el amor klein, el amor fresco, el amor del que está hablando el Señor Jesús. Y le dice: no que me améis a mí, porque amar a Jesús es muy fácil. Hay mucha gente que dice: yo al hombre no lo escucho, pero a Dios sí. Eso es rebeldía pura y dura, escondida, eso vamos, lo dice la psicología, la teología y todas las guías que tú quieras. Pero en este caso concreto, si tú dices: yo a Jesús, yo sí, lo que el Señor me diga, lo que el hombre me diga, no, lo que Dios me diga. Tú me dices que yo amé a Jesús, lo amaré con todo mi corazón. No, porque eso no se ve. Pero el amar a los unos a los otros se ve, se palpa, se toca, es tangible, y el mundo va a conocer a Cristo de una única manera. Mirad cómo se amaban los unos a los otros. Hay por ahí un tal
Tertulio, no sé cómo se llama, a ver si lo encuentro por aquí, que lo he puesto, ya terminamos con esto. Sí, Tertulio, en los apologetas de los primeros siglos 1, 2 y 3, dice así: así nos comenta Tertulio sobre los paganos de su tiempo, un siglo después de que el Evangelio fue publicado, que decían sobre los cristianos siempre: miren cómo se amaban unos a otros. Por lo tanto, esa frase, miren cómo se aman unos a otros, es muy antigua. Y la gente se convertía a Cristo precisamente por eso. Y terminamos con los últimos 3 versículos, disculpad. 36, 37 y 38. Dice así: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pero la negación de Pedro sí que fue puntual. Lo premeditado de Judas no fue puntual, fue algo para siempre. Y ya voy a irme al final, a la conclusión de lo que hemos compartido en esta mañana para no extenderme más. Primero, ¿a qué nos invita lo que hemos reflexionado en esta mañana? Pues la fidelidad y el amor en medio de la debilidad humana. En medio de tanta debilidad y de tanta traición, se podía respirar fidelidad. 3 puntos. La conclusión yo la he resumido en 3 pilares. 1, soberanía ante la traición. Jesús tenía el control y permitió que las Escrituras se cumpliesen. Y eso confirma su deidad, que es Dios. 2, identidad en el amor. En contraste con la oscuridad de la traición, Jesús establece el nuevo mandamiento de amarnos unos a otros, como la señal distintiva de los discípulos. Hay traición, lo aparco. Ahora vosotros, los que estáis aquí, los que sois fieles, amaos los unos a los otros, y esa señal será la señal distintiva. Y último, gracia ante la negación. Pedro confió en sus propias fuerzas y falló. Yo te voy a negar, a mí tú me vas a decir, esto lo tengo claro, yo la mentira ni de broma, y siempre que digamos yo, cuidadico, porque al final caemos y después tenemos que arrepentirnos de lo que hemos dicho, cuando presumimos mucho y alardeamos de lo que somos capaces de hacer. No es así, nunca, porque Jesús ya conocía la debilidad de Pedro y lo preparó para la restauración. Frase final: nuestra seguridad no está en nuestra fidelidad, sino en la suya. Tu seguridad no está en tu fidelidad. Yo tengo mucha fuerza de voluntad, yo lo voy a conseguir, yo que soy así, este es mi carácter, a mí me han educado así, eso no vale para nada. Lo que vale es su fidelidad en ti, no tu fidelidad en él, sino la suya en ti. Y esa es una de las conclusiones que, he sacado algunas y algunas más, pero no voy a alargarme más tiempo. Hasta aquí la palabra del Señor.